Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapa son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Hace unos 10 días, en una conferencia de prensa en la que estaban presentes los ministros del sector, ahí se cortó, los ministros del sector, tanto el provincial como el nacional, se produjo un hecho poco usual que tiene que ver con que uno de los participantes del encuentro, Eduardo Caruso Moreno, hizo un diagnóstico rápido respecto del sector lechero, que está volviendo, y el ministro de la provincia de Buenos Aires, ahora estamos de nuevo, Edu, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Edu? Bien, sí. Decimos, bueno, Edu está en el campo, tiene poca señal. Decía que fue curioso en una conferencia de prensa en la que participaban dos ministros a nivel nacional y provincial, de qué manera vos habías hecho un rápido diagnóstico respecto de la lechería. El ministro provincial hizo una reinterpretación, se dirigió a vos, dijo, no todos los periodos fueron iguales, y vos, muy, creo, inteligentemente, dijiste, ¿qué le parece si después hablamos media hora? Bueno, queremos saber cómo te fue en esa media hora. ¿Ahora cómo me escuchás? Bien, bien. Bueno. No te tomé nada la introducción. Decía, bueno, hablaba de los dos ministros, de la conferencia de prensa, hablaba de esa mirada que diste vos de la lechería, la mirada diferente que hizo el ministro provincial y la media hora que se comprometieron a hablar. Muy bien, ahora sí vamos a intentar ver el teléfono. Edu, no tenemos suerte, no nos podemos ver, ¿eh? Bueno, por lo menos podemos hablar. Por lo menos podemos hablar. Vuelvo, no sé si entendiste la consigna, digamos, pero el tema era la conferencia de prensa, el tema era la mirada que vos aportaste respecto de la situación de la lechería en las últimas décadas, la respuesta, el guante que tomó el ministro provincial después de un ratito respondiéndote, diciéndote no siempre fue igual, y esa invitación que vos le hiciste a conversar media hora en privado, más o menos ese fue el recorrido, ¿no? Tal cual. Bueno, mira, antes que nada, bueno, agradecerte la comunicación y por lo menos decir lo difícil, o que vean lo difícil que es comunicarse desde el campo. Claro, ahí tenés. No estamos lejos, estamos a 5 kilómetros y bueno, lo frágil que es toda la infraestructura que tenemos. Claro, porque no es que estás a 40 kilómetros en el medio de la nada, sino que estás a 5 kilómetros. No. Así que bueno, dicho esto, y yendo un poco al tema por el cual vos hemos estado hablando, sí. Bueno, mira, sí, la visita fue una visita fundamentalmente protocolar. No esperábamos tener un mano a mano así demasiado intenso, sobre todo por la amplitud del horario que nos estaba para atendernos. Así que bueno, de cualquier manera tuvimos una actitud muy amigable por parte del ingeniero Basterra. La introducción fue muy coloquial, muy simpática, y bueno, después yendo un poco a los temas. ¿Vos conocías a Basterra o a Rodríguez? No conocía a ninguno de los dos. Sí conocía que pobre no lo nombraron casi al ingeniero Videla. Ajá. El ingeniero Videla era el factotum de la lechería en este momento, es director de lechería. Ajá, no sabía. Pobre Notur. Sí. No, pero es una persona muy reconocida en el ambiente. Arturo Videla sí, sobre todo él trabajó mucho con Juan Linari
Juan Linares sí, fue un tipo excelente, yo lo conocí mucho. Estuvo en Carvat mucho tiempo y después pasó a la función pública y bueno, murió a mediados del año pasado. Ajá. ¿Será que lo tengo presente de cuando venían las exposiciones rurales de Navarro? Sí, claro. Sí. Le decíamos el Colorado. Claro. Medio pelirrojo, gran Sí. tipo, un señor. Y ahora, bueno, en reemplazo de él, lo nombraron después de bastante tiempo, porque tuvo mucho tiempo, la lechería estuvo sin director, y después de bastante tiempo lo nombraron a Videla, Arturo Videla, que ya te digo, no tuvo ninguna intervención en estas palabras que habíamos tenido, ¿no? Ajá. Y bueno, no, yendo al tema del ministro Rodríguez, que fue el que tomó la palabra después, habló del crecimiento de la lechería, a lo cual después yo pedí la palabra y dije que no, que en realidad la lechería no había crecido porque hacía 30 años que se mantenía en los mismos términos. Creo que no le gustó, pero... Sí, porque esperó el momento para responderte. Sí, tal cual. Pero bueno, mirá, yo creo que a partir de eso, creo que tenemos que medir las cosas por los resultados. Realmente, y ahora te cambio un cacho de tema, creo que fue Basterra o Rodríguez, que habló el proyecto de la Ruta 44. Sí. Alfredo, yo me acuerdo cada vez que hablamos de eso, de tu papá. Sí. La Ruta 44 hace que está proyectada, creo que de los años 70. De los 60, la 44, la 40, o decís la 25 de mayo o la 44 a las Marianas. No, la 44 era la de 25 de mayo, esa, que iba a 25 de mayo. El proyecto es de la década del 50. Bueno, muy bien. Vos imaginate que era un proyecto y ahora te vienen a decir de nuevo de la Ruta 44. Entonces, yo a partir de eso dije, bueno, yo me voy a medir las cosas por los resultados. Entonces, si el resultado volviendo a la lechería, si nosotros en 1998 produjimos, fue el récord, produjimos 10.000, cerca de 11.000 millones de litros, y en el 2020 estamos produciendo cerca de 11.000 millones de litros, no veo el resultado del crecimiento de la lechería. Sobre todo teniendo en cuenta que la población aumentó y las perspectivas de exportar leche deberían haber aumentado. Entonces, realmente, bueno, se enojó, no le gustó eso. Pero, y después tuvo ese encuentro con vos así de privado, digamos, ¿o no? No, en realidad te diré algo. En algún momento de cambio de autoridades o de autoridades nuevas, cuando se producía una visita de autoridades a una localidad, tenían todas. Yo recuerdo, mirá, y a lo mejor no es políticamente correcto, pero realmente en la época del proceso que hubo un gobernador que se llamó Sengen. A mucha gente no le va a gustar lo que le digo, pero Sengen visitaba todas las localidades y traía un ministro por cada actividad que había en esa localidad. Ajá. Y con ese ministro nos reuníamos, en ese momento ya muy joven, pero con ese ministro nos reuníamos en un mano a mano, y el ministro se iba con una visión muy concreta de lo que había que hacer, de lo que faltaba hacer y de lo que se podría hacer. Después de eso creo que no vi más. Me parece que en algún momento Duhalde trajo, sí, creo que fue Duhalde, que vino con esa modalidad. A partir de ahí
después vino algún ministro, se trasladaban por supuesto en helicóptero y qué sé yo, pero parecía que la cuestión era visitar la localidad y sacarse la foto con el intendente o con algún otro. Y nada más que eso. Y nada más, después se tomaban el helicóptero y se iban. Con lo cual, bueno, realmente estaban muy alejados de la realidad de cualquiera de los lugares que solían visitar. Uh-huh. Así que bueno, lo que hubiera sido deseable era que si venían los ministros de Agricultura, sobre todo con el director de lechería, era tener una reunión con cada uno de los representantes, por supuesto en este caso del agro. Sí, sí. Bueno, en realidad, bueno, todo se redujo un poco a un mano a mano así muy light, y después hicieron una conferencia de prensa a la que nosotros no concurrimos. Pero bueno, lo rescatable es que fuimos muy bien recibidos, un intercambio de tarjetas para cualquier cosa que necesitemos, y bueno, se terminó un poco todo. Hubo alguna interpelación por el impuesto a la riqueza, que estaba en ese momento casi por salir, sí. Que estaba amenazando nuevamente a todo lo que fuera inversión. Hablamos, cuando en mi pedido de palabra hablé de la rentabilidad, dijimos que el crecimiento pasa por la rentabilidad, a lo cual asintieron los ministros, y ya te digo, bueno, después anunciaron medidas, la medida de la Ruta 44 y alguna otra obra más que se está proyectando. Y pero, bueno, la pregunta del millón es, bueno, ¿con qué vamos a hacer todo lo que se está proyectando? Uh-huh. Porque plata no hay, parecería, ¿no? O sea, eso dicen, sí. Lo sentimos todos. Ahora, los principales demandantes de actividad económica son los capitales privados, no es el capital estatal. El Estado no tiene capital para promover producción. Tiene maquinita. ¿Cómo? Tiene maquinita. Bueno, sí, pero la maquinita después te sale carísima. Vos fíjate que estamos teniendo una inflación que para este mes se calcula en el 4%. Sí. Si lo multiplicamos por 12, es una... Acumulativo es más del 60. Y bueno, es muy peligroso trabajar así, y además la inestabilidad a la que te lleva todo esto es angustiante. Uh-huh. Entonces, bueno, la gente no le da lugar a invertir. Volviendo al tema de la lechería, hoy la lechería está pasando por un momento muy, pero muy, muy grave. Que, bueno, se está agravando más porque fundamentalmente estamos manejando un precio de mercado interno cuyas uvas no están autorizadas. Nosotros hemos tenido en el 2020 un aumento de un 20% solamente en el precio, y las raciones, que por supuesto están llevadas por el precio aumentadas por el precio de los granos aumentan casi todos los días. Hay una gran demanda por parte de China, ya sea de soja, el trigo también se está exportando muchísimo, y eso hace que los granos y el maíz, y eso hace que los granos, que son los que nosotros utilizamos para alimentar las vacas, tengan un precio para nosotros casi inalcanzable. Uh-huh. Así que bueno, hoy la lechería está pasando por un momento. ¿Y por qué siempre se deja la lechería sin resolución? Porque eso ha sido una constante. A mí yo tengo fijo, bien presente un acontecimiento, independientemente de las personas, pero estuve en la inauguración de la rural de Palermo en la primer año de Macri como presidente. Y bueno, la lechería estaba como ahora, en un mal momento,
Y en lugar de decir, bueno, el lunes nos sentamos a charlar, dijo, hay que solucionar la lechería, pero todos se quedan ahí, no el Macri, todos. Mirá, hay dos o tres cuestiones que agravan el tema de la rentabilidad en la lechería. La lechería en el mercado interno, fundamentalmente se rige por el mercado interno, la lechería. Y, por supuesto, nos sobra, lo que sobra se exporta. Ahora, el mercado interno está regido por precios máximos, siempre. La leche y el pan son los dos alimentos fundamentales en los que se basan los gobiernos para mantener los precios. Ajá. ¿Por qué ocurre eso? Porque cada vez que aumenta el pan, por ejemplo, se arma un tole-tole de la Gran 7. Ahora, hay que tener en cuenta que el precio de la harina en el precio del pan influye en un 10%. Sí. Solamente un 10% es lo que va al trigo o a la harina en el precio del pan. El resto son tarifas, el resto es el alquiler de la panadería, en fin. Con la lechería pasa algo parecido. Pero ¿qué pasa? La leche es el alimento de los niños, es el alimento de los ancianos, entonces con la leche no se puede jorobar, ¿entendés? Claro. Bueno, esa es la muletilla de los gobiernos en cuanto al pan y a la leche, es ese. Entonces no podemos pretender que tenga un precio, de la gran... ¿Y tiene que ver algo el tema de la industria láctea, que es tan fuerte y que está tan concentrada y que vive subsidiada? Bueno, lo demás está regido por los sindicatos. Ah, los sindicatos. Y los sindicatos tienen muchísimo que ver en todo claro. esto. Sobre todo en la lechería. La lechería tiene un sindicato que es ATILRA, que es un sindicato muy fuerte, muy poderoso, y muchas veces influye muchísimo en los precios. Porque ¿qué pasa? Bueno, y el otro sindicato que tiene muchísima influencia en el precio de la leche es el sindicato de los camioneros. Mirá que dos sindicatos tenemos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando apretan cualquiera de los dos sindicatos, las usinas prefieren ceder a las presiones de los sindicatos y no a la presión de los tamberos, que somos tipos bastante mansos y que no tenemos más remedio que entregar la leche que producimos todos los días, los 365 días del año. Y eso influye muchísimo, y a lo que le tenés que sumar los impuestos y las diferencias que hay entre lo que sale de la ubre de la vaca, la tranquera del campo, y a lo que llega al supermercado o al almacén. ¿Y por dónde se empieza la búsqueda de una solución? Mira, yo creo que la búsqueda de toda solución es terminar con la gran influencia que tienen muchos sindicatos, que son casi eternos, y por supuesto la gran influencia que tiene las distorsiones que produce el mismo Estado. Es decir, que están hablando de un cambio estructural. Y yo creo que este país sin un cambio estructural va a parar a miércoles, Alfredo. Desgraciadamente estamos manteniendo... Vos fíjate, hacé de cuenta que este es un gran tablero lleno de botoncitos. Este es el Estado. Cuando vos apretás un botoncito, el de la izquierda, se te desarregla el otro extremo, que es el de la derecha. No sé si me entendí, sí. Pero es tal el despelote burocrático que tiene el gobierno, que tiene el Estado, mejor dicho, que te produce un desbalance en cualquier cosa que toques. En cualquier cosa que toques. Sí. Fíjate lo que pasa con los jubilados, porque ahora hay que hacer un ajuste. Sí. Entonces, a ver qué botón tocamos. Y vamos a tocar el de los jubilados. Tocaron el de los jubilados, se armó un despelote de la gran 7. Por supuesto, hay botones que no pueden tocar. El botón de la lechería, por ejemplo, no lo pueden tocar. Fíjate, hay una cosa que te quiero decir, vos lo nombraste a Macri. Cuando sube Macri, te quiero
hacer acordar que en ese momento los impuestos a las exportaciones rondaban el 33 al 35%. Sí. ¿Sí? Prácticamente no se sembraba maíz. Lo único que se exportaba era soja, que era lo único que te daba cierta rentabilidad. Hasta ahí, Sí. ¿te acordás de eso? Sí, claro. Bien. Sube Macri, baja los impuestos a las exportaciones, porque era un disparate que ni trigo ni maíz se podía sembrar, porque no tenían rentabilidad. Cuando baja eso, bajan al 12% o al 15%, claro, se produce un aumento de precio de estos dos granos. Pero no tocó el precio de la leche. Entonces, ¿qué pasa? El precio de los dos granos, que era lo que nosotros le damos de comer a las vacas, se fue por las nubes para nosotros. Y nosotros siempre seguimos con el precio del mercado interno. Y eso nos produjo un desfasaje fenomenal. Vos fíjate, y te doy un ejemplo en números, nosotros, la totalidad de la facturación de la leche tenía que ver, en esa totalidad, tenía un 20% de influencia el precio del alimento balanceado, que era el de los granos. 20% en el total de la leche. Hoy en día, en el total de la leche tenemos un 40% de influencia. Con lo cual, la rentabilidad nuestra prácticamente es nula o negativa. Un oyente dice, claro, es fácil, sin sindicatos y sin gobierno, los empresarios hacen lo que quieren, son unos fenómenos, todo para ellos. Vos sabés que no, yo estoy seguro que no es así, y creo que en algún momento habría que considerarlo, porque como estamos con esta estructura, vos fíjate, lo que hizo Macri, te estoy demostrando, Macri tocó dos botones, y armó un despelote en el botón nuestro. Pero ¿qué pasaba si Macri no tocaba eso? Bueno, nosotros a lo mejor ganábamos un poco más de plata. Los que tenían pollo, los que tenían feedlot, no solamente lo de la leche. ¿Entendés? Pero Macri tocó solamente dos y armó despelote en los otros. Y eso es lo que sigue pasando. La burocracia es muy complicada. Es decir que vos lo que propones genéricamente, porque por algún lado hay que empezar, es, muchachos, miremos un cambio estructural, definitivamente estructural, onda Milei o algo así. Sí, expert o alguno. Yo no sería demasiado drástico, porque por supuesto estas cosas llevan, vos fíjate, terminar con esta estructura es muy, muy difícil. Sí, no se hace de un día para el otro. No se hace de un día para el otro. Tampoco podés borrar todo lo que se hizo porque se hizo mal. Pero tenemos ejemplos, muchísimos ejemplos de todo lo que nos ha pasado. Y vos fíjate, nomás el ejemplo de la Ruta 44 es brutal. Es brutal. Del 70 al 2000 tenés 30 años, ¿no? Tenés 50 años de haber estado viendo a ver si hacían la Ruta 40 o la 44. Ni se hizo la 40 y no se hizo la 44. Y son 50 años. En el medio, y todas estas estructuras también te traen corrupción. Y en cualquier etapa que vos busques un poco, vas a tener corrupción en el Estado. Entonces, cada vez que te ponen un impuesto, una medida, o qué sé yo, y ahí hay unos cuantos que se están prendiendo. Bien. Por lo que vos decís de las empresas privadas, puede haber, no creo que no haya, pero creo que en una empresa privada debería haber muchísimo más eficiencia, sobre todo hoy para producir empleos. Hoy no hay fuentes, hay un 40 y pico % de desempleo, Alfredo. ¿Cómo sacás? ¿Cómo reducís el desempleo? ¿Qué vas a tomar más empleados públicos? Es un disparate. ¿O le vas a seguir dando subsidios a los desempleados? Hoy el empleo, la única manera de producir empleo
es hacer funcionar a las empresas privadas. Y las empresas privadas con estas condiciones no van a invertir de ninguna manera. Entonces, de alguna manera, tenés que pensar en que esta estructura no funciona. Entonces, buscar otras estructuras que sí sabemos que funcionan. En el mundo han funcionado. La baja de los impuestos ha sido mágica en todos los estados donde ha funcionado. Aquí tengo un saludo de Santos Superbule que está a la cola para la próxima nota. Me parece que está bueno que dejemos la puerta abierta para seguir hablando en cualquier momento, Edu. Tomamos nota de tu planteo. Hoy el título es necesitamos de un cambio estructural y será lento. Absolutamente, totalmente. Te agradezco mucho, Edu. Alfredo, muchas gracias y perdón por estas interrupciones que hemos tenido. No pasa nada, ya lo vamos a ir solucionando. La próxima te prometo una virtual, pero desde la rural. Bueno, un fuerte abrazo y saludos a la familia, Edu. Igualmente para todos. Gracias, querido, muchas gracias. Eduardo Caruso Moreno, presidente de la Sociedad Rural de Navarro.